Hola a todas y a todos. Comenzamos el segundo tema de nuestro curso que hemos llamado No te enredes con las redes. Y en él vamos a hablar de las competencias, de una competencia clave que es la digital y de una parte fundamental de esa competencia digital que es la identidad digital. Pero vayamos por partes. Ya vimos en el primer tema que la sociedad está cambiando y con ella, en pleno siglo XXI, también cambia la educación. Y en este nuevo marco hay que tener en cuenta que el aprendizaje ya no se debe basar en una mera transmisión de contenidos. Hoy, cuando cobra especial importancia el aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida, se hace necesario saber qué hacer con esos contenidos, es decir, desarrollar competencias. En los contenidos de este tema tenéis alguna definición de competencia, pero en el fondo una competencia se refiere a la integración de un conocimiento, de unas habilidades y de unas actitudes. Lo importante, por lo tanto, no es el contenido, sino saber qué hacer con esos contenidos. En definitiva, ya no nos quedamos con unos meros conocimientos, sino que las competencias tienen tres componentes: los conocimientos, las destrezas, o sea, las habilidades, y las actitudes. En cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje se trabajan o se deberían trabajar diferentes competencias. Pero hay unas competencias concretas que se llaman competencias clave, que son las que se le deben exigir a cualquier ciudadano para desarrollarse plenamente. Y por lo tanto, los docentes las debemos desarrollar especialmente. Estas competencias están enunciadas por diversas instituciones supranacionales, como la propia Unión Europea, que proponen 8 competencias clave. Estas competencias son tomadas por nuestra legislación educativa y son estas 8 competencias que asoman por aquí. Estas son las 8 competencias clave. Según nuestra legislación, de una manera u otra, más o menos todos tenemos que trabajar estas 8 competencias. Y más o menos hay algunas competencias que las desarrollamos casi sin darnos cuenta. Por ejemplo, la competencia matemática o la competencia lingüística, por ejemplo, algún profe que sea de matemáticas, pues corrige las faltas de ortografía y así está fomentando la competencia lingüística. Pero ¿qué pasa con la competencia digital? ¿Cómo la desarrollamos? En realidad, cada docente hace lo que puede. Hay algunos que por hobby controlan determinada tecnología y la aplican. Pero luego hay otros que no saben pasar de la edición de un texto en Word. Y esto es una lástima, porque os recuerdo que la digital es una competencia clave y estamos obligados a trabajarla. Bueno, como futuros docentes, estáis obligados a desarrollar vuestra propia competencia digital. En el apartado para saber más de este tema tenéis un enlace a un texto en donde se ofrece un marco común de competencia digital docente, al que se le suele nombrar con la etiqueta DigCompEdu, y que viene a organizar en áreas el desarrollo de nuestras propias competencias digitales. En este gráfico quedan representadas las 6 áreas que, como veis, se estructuran en 3 grandes bloques que se solapan. Hay un bloque de competencias profesionales de los educadores, o sea, relativas a la gestión de nuestro trabajo, otro bloque de competencias propiamente pedagógicas de los educadores, y un tercer bloque que hace referencia a las competencias de los estudiantes. En definitiva, hay 6 áreas en las que se estructura la competencia digital docente, que son estas que veis aquí. Aparte de estas 6 áreas, el marco común de competencia digital docente se estructura en niveles, desde el más básico al más avanzado. Estos 6 niveles del marco común reciben el nombre de A1, A2, B1, B2, C1 y C2, y determinan el grado de desarrollo de nuestra propia competencia digital. Por cierto que a cada nivel se le asigna un adjetivo: novatos, exploradores, integradores, expertos, líderes y pioneros. En clase trataremos de evaluar nuestra propia competencia digital docente a partir de los indicadores del marco común que os comentaba. Y además de conocer nuestro nivel de competencia digital de cada docente, también es interesante que la organización en la que trabajamos, el cole, donde damos clase, sea competente digitalmente. Para determinar si un centro está más o menos avanzado en la digitalización, podemos consultar un nuevo marco común, en este caso el marco europeo para organizaciones digitalmente competentes, que se le suele conocer con la etiqueta DigCompOrg.
Para facilitar el análisis de los centros, este marco común propone 7 áreas en las que se habría de integrar la digitalización. Son estas 7. Prácticas de liderazgo y gobernanza, políticas de enseñanza y aprendizaje, desarrollo profesional, prácticas de evaluación, contenido y currículos, colaboración y networking e infraestructuras. Además, la Comisión Europea ha desarrollado una herramienta digital online que se llama Selfie y que genera una serie de cuestionarios dirigidos a diferentes perfiles de las comunidades educativas de los centros y que analiza los procesos de digitalización de un centro determinado. Y para mejorar nuestra competencia digital es necesario hacer una gestión adecuada de nuestra identidad digital. Y por supuesto debemos saber trasladar a nuestro alumnado argumentos que les convenzan de la necesidad de gestionar de manera adecuada su huella digital. Por varias razones. En primer lugar, porque una gestión correcta de la identidad digital es una parte fundamental de la competencia digital, que es una competencia clave. Y ya sabéis que estas competencias clave las tenemos que trabajar los docentes. Pero aparte, la experiencia que tenemos en el uso de redes sociales nos dice que nuestro futuro alumnado, y ojo, algunos adultos también, no hacen una gestión responsable de la imagen que proyectan en las redes. Esto, por un lado, puede provocar problemas graves, pero por otro lado, es una pena porque perdemos la oportunidad de utilizar una herramienta muy potente para el futuro alumnado, porque una identidad digital cuidada puede reportar muchos beneficios en el futuro. En el texto, con los contenidos del tema, tenéis un amplio repaso de qué supone la identidad digital. Primero, nos centramos en el concepto de identidad, que es algo que todos queremos tener, con una dimensión personal, porque cada identidad es única. Pero también colectiva, porque todos deseamos tener una identidad para ser aceptados por el grupo. Bueno, pues hoy Internet actualiza ese concepto de identidad gracias a la gran cantidad de datos que arrojamos a la red. Datos de todo tipo. Echad un vistazo a la clasificación que propone Bruce Schneier, que la tenéis en el tema. Bien, pues todos esos datos que arrojamos a la red van dejando un rastro. A partir de esos datos, Internet puede definir cuál es nuestra identidad de una manera mucho más fiel que cualquier otro medio. Si buscamos información sobre un libro, si hacemos una compra, si publicamos un comentario en alguna red social, o si escribimos en un blog, o si nos etiquetan en una foto, todo eso deja rastro y va definiendo nuestra propia identidad. Y entre todos esos datos hay algunos que están ocultos, e incluso hay algunos que desconocemos que lo estamos aportando a la red. Y yo suelo agrupar esos datos utilizando la matriz de la ventana de Johari. Esta es una matriz que se suele utilizar para determinar el grado de comunicación de una persona dentro de una colectividad. Pero si nos la llevamos al terreno digital, explica perfectamente de qué manera podemos arrojar datos a la red. Echad un vistazo a la explicación de la ventana de Johari y la repasaremos en clase. Y en definitiva llegamos a la conclusión de que el uso de redes es positivo y yo diría que incluso es hasta necesario. Pero es fundamental que conozcamos los riesgos que se pueden derivar de este uso de las redes. No para generar miedo, sino para optimizar el uso de las redes. Aquí vamos a centrarnos en 4 de esos riesgos. En primer lugar, en el ciberbullying, que es el acoso de toda la vida, pero usando medios digitales. La mayoría de docentes sabemos lo peligroso que es, y es fácil darse cuenta de que el acoso, que antiguamente finalizaba cuando sonaba el timbre y el acosado marchaba a su casa donde se sentía seguro, hoy se convierte en un acoso las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Imaginad a ese niño o a esa niña acosada llegando a su casa, por fin lejos de sus acosadores, y accede a ver sus redes y sigue encontrando mensajes agresivos o de otro tipo. Otro de los riesgos es el grooming, traducido libremente como engatusamiento. Y es precisamente eso, el engaño de un adulto a un menor que a través de las redes sociales finge ser menor también y lo que pretende en el fondo es obtener material íntimo para luego extorsionar al menor y obtener más material. El sexting no es un delito, pero sí que es una práctica de riesgo que va en aumento entre los más jóvenes. Es el intercambio de contenidos personales de tipo sexual, sobre todo fotos o vídeos. Se hace voluntariamente, pero ya sabemos que cuando se comparte algo en la red, se pierde el control sobre ello. E imaginad cuando el material de un menor circula sin control por las redes. Y por último también trabajaremos la usurpación de identidad.
que es justamente eso, es utilizar el nombre de otra persona para hacer ciertas cosas en las redes. Es demasiado común que entre los más jóvenes se creen, por ejemplo, un perfil falso para contactar con otros conocidos, o bien para obtener información, o bien simplemente para gastar una broma. Pero ojo, que esto puede provocar graves problemas. Bueno, pues para cada uno de estos riesgos os ofrezco en el tema algunos consejos y algunos datos relevantes. Y bueno, hasta aquí el segundo tema de nuestro curso. Lo seguiremos trabajando en clase. Yo espero que os resulte interesante. Mucho ánimo.